Hola, buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nos encontramos en el curso de actualización en emergencias prehospitalarias, pensadas en el SAT, pero también en todos aquellos que atienden las emergencias prehospitalarias y más nuestra provincia de Buenos Aires que nos atraviesan gran cantidad de rutas. Bueno, mi nombre es Gabriel Sosa, soy el coordinador de docencia de la Dirección de Manejo de Emergencias y Catástrofes. Les dejo el saludo del doctor Jerónimo Chaparro, es el director de manejo de emergencias sanitarias y catástrofes. Nos acompañan hoy el doctor Diego Ravelino y el doctor Jorge Orellana, dos profesionales de la Dirección de Emergencias, dos profesionales del área de docencia, de muchos años de experiencia en capacitación y en lo que hace a la emergencia prehospitalaria y hospitalaria. Hoy vamos a hablar en esta segunda clase, ayer fue la introductoria, hoy ya arrancamos con las clases, hoy vamos a hablar de soporte vital de calidad, así que, como les decíamos, todos los días hasta la semana que viene, a las 18 horas, las clases quedan grabadas, vamos a tener un classroom donde van a estar también, donde va a haber información y van a estar las clases, así que bueno, bienvenidos a todas, a todas. Gracias Jorge, gracias Diego, bienvenidos. Sí, el agradecido soy yo porque me tengan en cuenta y me inviten a este tipo de actividades que suman, Gabriel. Gracias a vos y gracias a Jerónimo que nos invitan. Bueno, me sumo al agradecimiento. Realmente es muy lindo poder compartir estas cosas con nuestros colegas. Hoy vamos a hablar de soporte vital avanzado, así que bueno, puede haber alguien que tal vez está acostumbrado al básico y en algunas cositas esté un poco perdido, pero que no se vaya, porque recordemos que el soporte vital básico es en el avanzado, o sea, se une como un río, se une al mar, así que los necesitamos y está bueno que todos sepamos las acciones, porque cuando uno está haciendo soporte vital avanzado, en realidad hay un grupo que sigue haciendo básica, así que ese equipo se tiene que quedar. Por lo que esta charla está destinada a todos aquellos que nos gusta actuar ante una emergencia y más una emergencia cardiovascular. Voy compartiendo. A ver, pensé que estaba. Ahí se Ahí ve está. perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, bienvenidos a los que nos estén mirando. Ahí están los contactos nuestros, tanto de Jorge como mío. En el caso nuestro, tenemos mucho recorrido a la emergencia. Yo soy médico clínico. También tengo la suerte de trabajar en docencia con la parte de capacitación con Gabriel. Estoy también en la Universidad de La Plata y en el Hospital San Roque y en todos lugares donde podamos hacer simulación. Estamos ahí. Jorge también tiene un currículum muy grande, pero cuente algo. Bueno, no, yo también soy médico clínico, soy emergentólogo, estoy en Cátedra de Medicina Interna A de la Facultad de Ciencias Médicas de acá de la Facultad de La Plata y tengo a cargo la materia Fundamentos de Emergencia en Instituto Inspire. También estoy en Fundación UDEC y con Diego acá, que hacemos todo lo que sepa. Así que, hace muchos años que estamos en esto, no solamente en docencia, sino también en la asistencia. Y eso creo que le agrega un plus el hecho de que, trabajamos en esto y muchas de las cosas nos vamos a guiar por las guías, por las recomendaciones, pero sin olvidar que por ahí vamos a tener que cumplir objetivos siempre con el pensamiento crítico, que es lo que vamos a poner en primera línea en todo lo que hagamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a analizar la cadena de sobrevida extra intrahospitalaria, vamos a hablar de los algoritmos, a diferenciar entre ritmos con pulso y entre ritmos y pulso. Disculpen, cometí un error al no silenciarlo y ahí está.
Entonces, vamos a enumerar la calidad de las compresiones y cómo aumentar la sobrevida de nuestros pacientes. Para esto necesitamos sí o sí tener un pensamiento crítico, ¿sí? Es muy importante el hecho de evaluar, porque cuando uno tiene un pensamiento crítico, lo que está haciendo es decir, sí, utilizo el algoritmo, pero el algoritmo demostró ser eficaz en determinadas situaciones. Ahora, para que yo tenga éxito, tal vez necesite aplicar el algoritmo con algo de conocimiento o que tenga que investigar en esta situación que no es la del algoritmo, en donde para tener éxito tenga que consultar también a algún experto. Así que este trabajo, que a veces se hace en fracciones de segundo, es lo que hace que la gente tenga experiencia. O sea, ¿qué diferencia hay entre ejecutar un algoritmo por una máquina y que lo ejecute alguien con experiencia y pensamiento crítico? Justamente que aborda muchos más principios y preferencias, y sobre todo amplía la posibilidad de preferencias. Nos gusta mucho esta división, principios y preferencias. Los principios son aquellos que no pueden faltar, ¿sí? Si al paciente le falta oxígeno, hay que darle oxígeno y ese oxígeno tiene que llegar al alvéolo para pasar a la sangre. Ahora, ¿cuál es la preferencia? Y bueno, la preferencia puede ser que decida ventilarlo boca a boca o con una máscara de RCP básica, de estas que usan los guardavidas, o con un dispositivo de codo bolsa máscara, o que decida intubarlo, o hasta que decida hacerle un acceso quirúrgico. Pero esas son preferencias, y las preferencias van a depender del paciente, de las circunstancias, de mi experiencia, de un montón de otros factores. Lo que queremos es aumentar nuestras posibilidades de preferencia. Y pensándolo un poco en frío, creo que la experiencia no hace más que darte un abanico mayor de experiencias, ¿sí? Y de preferencias. Entonces, cuando vos ves a alguien con experiencia, lo que hace el que tiene experiencia es elige cosas que vos no las habías pensado. Y tal vez con las mismas herramientas logra mejores resultados. Estas son las guías que salieron actualmente, salieron hace muy poquito, una semana, y estas guías salieron en Europa, son las guías europeas, y también las guías americanas, por eso ponemos las dos. Tienen algunas diferencias unas de otras, ya justamente venimos de hacer un meet o un encuentro sobre las diferencias de cada una. No vamos a profundizar en esto ahora, pero sí vamos a tenerlas en cuenta para la reanimación de avanzada. Y cuando nosotros llegamos con el equipo de avanzada es porque se puso en marcha algo que sucedió. O sea, alguien cayó en la calle, en el caso del prehospitalario, o en el intrahospitalario, alguien se desvaneció, ya sea en una cama, o en el buffet del hospital, o en el pasillo del hospital, o en la vereda. ¿Y por qué pongo tantos ejemplos? Porque ya aprovecho para introducir un concepto. El paciente se reanima donde cae. No vamos a trasladar a pacientes, pero vos decís, bueno, lo tengo en la vereda del hospital. Por un lado la gente me está mirando y estoy más cómodo en el shock room, y por otro lado tengo un montón de cosas en el shock room. Bueno, tenés un montón de cosas, mayor sobrevida para ese paciente. Porque ese paciente se va a beneficiar de que hagas compresiones de calidad, que mantengas perfundido ese cerebro y que llegue rápidamente un dispositivo para poder desfibrilarlo si es lo que él necesita. Así que vamos a tener que disponer de maneras de llegar a nuestro paciente, ¿sí? Ya sea con equipos de alta respuesta, que tengan un DEA o que tengan un desfibrilador manual, con alguien que esté capacitado para leerlo, pero tenemos que movernos a donde sucede el evento, ¿sí? Puede ser que por ciertas circunstancias el paciente tenga que ser trasladado. Por ejemplo, el paciente puede ir haciendo RCP a hemodinamia. El paciente puede ir haciendo RCP a quirófano. El paciente puede ir haciendo RCP a ECMO, circulación extracorpórea. Pero cuando lo llevemos, vamos a tener que llevarlo de una manera que antes entrenamos para mantener la calidad de esas compresiones. Puede ser con un equipo de autopulso, un equipo de estos que son hidráulicos y que comprimen automáticamente,
que las dos guías coincidieron en que no son mejores ni tampoco dan mayor sobrevida que el hecho de que comprima una persona. O sea, entre una persona y un equipo de esos, prefiero que comprime una persona. Ahora, entre una persona comprimiendo arriba de una ambulancia y un equipo de estos, y prefiero el equipo. Así que estas son las preferencias. Fíjense, acá tenemos un lindo ejemplo de principios y preferencias. El principio es mantener la perfusión cerebral con RCP de calidad. La preferencia va a ser de acuerdo a las circunstancias y a lo que yo disponga. Y por supuesto que siempre la preferencia va a ser en virtud de la salud de nuestro paciente. Si yo elijo algo que disminuye la sobrevida de mi paciente, y bueno, voy a ir al baúl de preferencias y voy a tratar de elegir otra. Acá hay un punto muy interesante, ¿sí? En donde nuestros compañeros, nuestras compañeras radiooperadoras hacen un trabajo enorme y cada vez mayor, y la evidencia está demostrando la cantidad de gente que salvan por el solo hecho de hacer una comunicación eficaz y de mantener a esta persona que llamó y está pensando en la ambulancia, que deje de pensar en la ambulancia y que empiece a pensar todo lo que puede hacer hasta que llegue a la ambulancia. Esto es gracias a un gran equipo de radiooperadores. Nosotros en la provincia lo tenemos y tengo la suerte de, junto con Jorge, viajar con nuestro equipo de radiooperadores y escucharlas y ver la capacitación que dan y el RCP transtelefónico, y bueno, y tenemos un montón para aprender de ellos. No es lo mismo estar en un lugar y hacerlo que por teléfono explicarle a alguien que está con un estrés que lo sobrepasa y hacerlo de una manera eficaz. Esto es lo que dijimos recién: donde cae, el paciente se reanima. No tenemos nada en contra de que se suban y compriman el pecho. De hecho, yo la veo a esta chica bastante segura, o sea, está en una posición que me parece que podría no caerse y estar a salvo, y hasta podría hacer un RCP de calidad. Pero esto hay que ensayarlo antes. A ver, ¿qué camillas tenés en el hospital? Bueno, en esta camilla me subo a horcajadas. En esta camilla le pongo pedalines. En esta camilla no puedo hacer esto, le pongo una tarima y ando con la camilla, con la tarima para todos lados, porque si me llega a pasar algo, uso la tarima. Entonces, todo esto hay que protocolizarlo antes. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a llevar la camilla contra una pared para estar un poco más seguro y tener a alguien que empuje la camilla para que no se mueva? No todas las camillas tienen una traba en sus ruedas que hace que no se mueva. La camilla es inestable, tiene unas barandas que no son confiables. Bueno, no me voy a parar en la baranda, por supuesto. Todas estas cosas hay que hablarlas antes. ¿Para qué? Para poder, frente a un evento como puede ser un paro en un traslado, esto lo hablamos mucho. Yo estoy en el Hospital San Roque de Gonet y estamos trabajando con los camilleros, y les puedo asegurar que en cada reunión me entero que todos los camilleros de nuestro hospital vivieron alguna situación de paro o de emergencia grave. Y entonces tenemos que estar preparados. Y no deja de ser estresante porque tengas al médico al lado, porque el médico tampoco está preparado para iniciar el RCP inmediatamente, y lo que intenta es llevarlo al shock room. Y no siempre es la mejor elección. Entonces tenemos que hablar esto con nuestros colegas, con nuestros equipos, y protocolizar cómo vamos a reaccionar en cada lugar de nuestro hospital. Bien, arrancamos con nuestro paciente, que puede estar en cualquier lugar, ¿sí? Vamos a poner en el pasillo del hospital. Llegamos y lo primero que vamos a hacer es lo que hacemos todos. Por eso, esto lo tiene que saber todo el personal, no solamente los médicos y enfermeros, ¿sí? Porque vos llegás y, por ejemplo, esto es algo muy común. Se cayó alguien en la vereda y llaman al camillero. El camillero no tiene que salir a la vereda a buscar gente, pero sí el camillero puede actuar como un ciudadano más que detecta a una persona en el piso. Entonces el camillero en ese momento no es camillero que va y lo traslada, pero sí es un ciudadano que se acerca y le dice: señor, señor, no responde, activo el sistema de emergencia y pido a alguien que me traiga un DEA o un desfibrilador. En ese activo el sistema de emergencia posiblemente salga la guardia y salgan con un desfibrilador en la mano y se acerquen y empieza la reanimación, y entonces ahí lo que vamos a hacer es paciente consciente, paciente inconsciente.
Esto lo hizo el que entró primero. Paciente inconsciente, paciente que necesita RCP o paciente que le voy a hacer la evaluación primaria. No, paciente que necesita RCP. Ah, bueno, entonces iniciamos compresiones. Es así. O sea, no se trata de que, y pongo el ejemplo del camillero porque fue algo que lo trabajamos nosotros, es decir, el camillero no tiene que ir a buscar una persona que se cayó en la vereda del hospital porque es camillero, pero cualquiera de nosotros tiene que ir porque es un ciudadano que está en el piso y nosotros somos ciudadanos que estamos caminando. Entonces reaccionamos como cualquier ciudadano lo haría, más allá de que aparte somos personal de salud. Y cuando llegás, no te comportás como camillero, que lo cargas y lo llevas. Te comportás como un ciudadano que llega, señor, señor, no responde, activo el sistema. Miro si respira, no respira, empiezo a compresiones. Si estoy capacitado para tomar el pulso, bueno, toco el pulso también. Y ahí arrancamos con el RCP que ya conocemos. Jorge, ¿algo para agregar a esto? No, básicamente acá, hablando de lo que es básico y avanzado, siempre tener en cuenta que lo más importante de esto es arrancar con lo básico. Y con lo básico, ¿por qué? Porque lo básico no es básico porque el paciente no esté complejizado. Es básico porque es lo que le va a salvar la vida al paciente para que cuando llegue la ayuda sanitaria con equipamiento y con personal que ya se dedica a eso, tengamos pacientes. Porque si no tenemos pacientes, no nos sirve de nada ni la unidad coronaria, ni todo el entrenamiento, ni todo lo que ya tenemos. Así que reforzar eso, actuar. Y en esto de reforzar, esta ruedita a mí me encanta, me parece genial como gráfico esto de que... La sacaron y la volvieron a poner. La volvieron a poner porque es genial el concepto de que no pares, sigue, no pares. Es de los chistes que hablábamos, Gabriel. Con Gabriel hablábamos fuera del vivo que a veces hacemos chistes de época que hay una generación que la entiende y muchas generaciones que no. Entonces, fíjense cómo hacemos este RCP continuo, pero ¿es RCP solo? No, es RCP de calidad. Y dentro de la calidad nos vienen a compartir en las guías 2025 que tratemos de hacer ventilaciones de calidad, compresiones y ventilaciones. Y ustedes dirán, pero el solo con las manos, el solo con las manos está perfecto para quien no sabe ventilar. Pero si vos sabés ventilar, comprimí y ventilá. Y sos personal de salud, comprimí y ventilá, perfecto. Y si sos personal de salud y estás en el hospital, usa el dispositivo adecuado y enriquecelo con oxígeno y asegúrate que está entrando el volumen de aire necesario, que sería 250 mililitros. ¿Cómo sé que entraron 250 mililitros? Nada más que porque elevó el pecho. No pidamos otra cosa. Y ya que está, recordemos, parte de la calidad de las compresiones es que tenga un buen llenado ventricular, que el corazón tenga mucho retorno venoso y que mucha sangre entre a las coronarias y tenga buena presión de perfusión de las coronarias. Y esto se logra con una buena presión negativa dentro del tórax. Entonces, las descompresiones tienen que ser completas, dejar de tocar el tórax. Y como hablamos de presión negativa dentro del tórax, estamos hablando que no se beneficia de meterle mucho aire. Y fíjense que no es una paradoja, es lo justo, es lo que necesita. O sea, si yo ventilo con mucho volumen, aumento mucho la presión intratorácica, disminuyo el retorno venoso, disminuyo la presión de perfusión coronaria y eso no está bueno. Así que tenemos que ventilar lo justo, lo necesario, asegurarnos que eso realmente esté, pero no dar de más por las dudas. Y por supuesto, ritmo desfibrilable se desfibrila. Si el paciente hubiera tenido pulso, pasamos a lo que es la evaluación primaria. La evaluación primaria que todos conocemos, el famoso ABCDE, ¿sí? No nos olvidemos de la vía aérea, de evaluar al paciente, de ver la circulación y de, por supuesto, tener en cuenta la exposición del paciente y si tiene alguna lesión neurológica asociada. Pero como estamos en la etapa D, y fíjense acá, antes de avanzar, dentro de la evaluación siempre vamos a pensar también las H y las T, o sea, las causas van a estar siempre. Pensamos en el paciente que tiene pulso, las causas. Pensamos en el paciente que está en paro, las causas.
¿No les gustan las 5H y las 5T? Bueno, pongan otra más. ¿Quieren poner 7H? Pongan 7H. Cuanto más pongas, mejor. Lo importante es que tengamos algún mecanismo para pensarlas, ¿sí? Por eso arrancamos diciendo que el pensamiento crítico es lo que vuelve estos algoritmos poderosos. Y acá estamos de nuevo con esta ruedita que es fantástica porque adentro de esta ruedita va a pasar de todo. Adentro de esta ruedita vamos a usar las drogas, ¿sí? Vamos a desfibrilar. Pero si ustedes dicen, esto es una ruta, ¿qué cosas interrumpen la rutita esta? Solamente lo interrumpe la comprobación de ritmo desfibrilable, no desfibrilable, y en el caso que es desfibrilable, la desfibrilación. No hay otra cosa que interrumpa esta ruta. Ustedes me dirán, no, bueno, pero para ventilarla interrumpimos. Bueno, sí, podés hacer compresiones continuas o podés interrumpirla. Es toda una discusión que la podemos dar. Lo interesante es que hagas compresiones continuas o hagas compresiones con 32, que las ventilaciones sean efectivas, siempre, ¿sí? Bien, estamos hasta acá. Ahora vamos a avanzar en el algoritmo. Este concepto a mí me parece fantástico. Esta PPC es presión de perfusión coronaria. Está en el libro de la Sociedad Americana del Corazón. Y fíjense ustedes que la presión de perfusión coronaria no se logra con la primer compresión, ni con la segunda, ni con la tercera. Recién cuando hizo 6, 7, 8 compresiones, empieza a perfundir el corazón. Y lo mismo pasa con el cerebro. Entonces, las interrupciones, podemos decir que esta fue una interrupción necesaria, porque ventiló, pero las interrupciones no son buenas. Y hay algunas que son innecesarias. No nos vamos a poner a discutir sobre esto, pero sí esforcémonos en que no haya interrupciones innecesarias. Y todos encontramos esas interrupciones innecesarias. Ahora, lo que no se mide no se mejora. Los invito a que practiquemos midiendo la fracción de compresiones totales. Nosotros cuando entrenamos, cuando hacemos capacitaciones, medimos el tiempo que tardan, ¿sí? En qué tiempo total están comprimiendo dentro de una reanimación. Recuerden que tenemos que estar por arriba del 80% y eso no lo negociemos. No podemos bajar del 80% porque buscamos pacientes que salgan sin daño neurológico. Después, adentro de ese RCP de calidad hay un montón de cosas para hacer. Y ahora la vamos a ir desglosando una a una, ¿sí? Vamos a ir rápido, pero hay un montón de contenido para hablar. Pero que quede claro que esto no se negocia. Esto es un principio. Calidad en el RCP. Vamos a repetir qué es calidad para nosotros, para las guías y para todo el pueblo argentino, ¿sí? Y para todo el mundo. Porque esto de la calidad lo habló el ILCOR, y el ILCOR saca recomendaciones, y esas recomendaciones se reparten y se esparcen en todas las guías. Entonces vos abrís una guía, la guía japonesa, la guía africana, y calidad de compresiones es esto. ¿Qué es? Hundir 5 centímetros o más, mantener una frecuencia cardíaca entre 100 y 120, una frecuencia de compresiones entre 100 y 120, levantar completamente el tórax, una descompresión completa, insuflar con volúmenes pequeños, por lo que ya explicamos, cada 2 minutos que haya un recambio del que está reanimando, no comprimir más de 2 minutos porque se cansa y cae la calidad, y también podés cambiar cada 1 minuto, no hay ningún problema en que cambies cada 1 minuto. De hecho, nosotros en plena pandemia cambiábamos cada 1 minuto porque teníamos todo el EPP puesto, con el barbijo que era bastante difícil, con ese barbijo no cansarse, así que cada 1 minuto rotábamos. Tratar de tener capnografía cuantitativa, ¿sí? Que es muy importante para mantener un RCP con una capnografía mayor a 10. Estamos hablando de que estás haciendo las cosas bien, mayor a 10. Pero si podés tenerlo en 20, es lo que buscamos. Y actualmente hay guías que dicen, si llegás a 25, estamos en el mejor de los mundos. Así que, bueno, una capnografía alta. Recordemos toda la utilidad que tiene la capnografía, nos aporta un montón de datos. Bien,
Si queremos hablar de dosis, bueno, dosis de desfibrilación, acá nos metemos en un terreno muy interesante, porque ¿con cuánto vamos a desfibrilar? Y vamos a desfibrilar con el máximo, con lo que recomienda el fabricante, ¿sí? Pero en general uno, si no sabe lo que recomienda el fabricante, arranca con el máximo. Si es bifásico, arranca con 200 joules o tal vez tenga 360, depende del equipo. Hay equipos que tienen 360 joules aún con bifásico. Siempre que hacemos desfibrilación, todo el protocolo de desfibrilación, podemos cargar antes el equipo y ya monitorear con el equipo cargado, y esa es una estrategia para minimizar las interrupciones, ¿sí? Y después, bueno, acá tenemos unas perlitas para las guías nuevas. Sobre todo hay una diferencia entre la guía americana y la guía europea, así que después lo podemos ampliar. Pero una cosita dale. Quería, la anterior, sobre el tema de la desfibrilación, que nosotros, bueno, a veces contamos con desfibriladores monofásicos o bifásicos, y a veces el desfibrilador dice si es bifásico o monofásico, a veces no lo aclara. Entonces, ante la duda que yo tenga, que el desfibrilador no me aclara si es bifásico o monofásico, y bueno, voy a tener que elegir la descarga con dosis máxima. Porque yo en ese momento, es un momento en que yo tengo que identificar la arritmia y desfibrilarla, y si yo no tengo claro si es bifásico o monofásico, bueno, selecciono. Perfecto. Eso es muy importante. Y lo de la carga necesaria también salió en las nuevas guías para los ritmos preparo y posparo. O sea, los que andan ahí alrededor del paro, se les da una importancia mayor ahora en las nuevas guías, y con las dosis son más enfáticos en dar una dosis adecuada. ¿Qué es esto? Bueno, esto es los roles que tenemos que cumplir. Uno puede decir, bueno, acá en la reanimación de avanzada son 8 roles. No, Diego, ahí hay 6. No, bueno, pero son 8. Fíjate, acá tenemos el líder, ¿sí? El que comanda, el que está pensando. Este es el que hace jugar a Messi de delantero, ¿sí? Y no lo pone a Messi de arquero. Después tenemos quien está comprimiendo, quien maneja el desfibrilador, quien está llevando el tiempo, quien está en la vía aérea, ¿sí? Y quien maneja los medicamentos, pone las vías. Y ahí tenemos 6. Pero, ¿quién mide el pulso? Bueno, puede medirlo puede medirlo puede medirlo pero es un rol también. ¿Quién va a medir el pulso? Y me parece muy interesante tenerlo como un rol más, ¿sí? Así que podemos decir que acá hay otro rol a tener en cuenta. Y un octavo rol es el supervisor. El supervisor, o supervisora, o coach, es este rol que lo resalta mucho la sociedad americana, es de aquel que está en que se cumplan estas premisas para RCP de calidad. O sea, hay alguien que está mirando, que pusiste el talón en medio del pecho, en el lugar adecuado, que estás comprimiendo y descomprimiendo adecuadamente, que la velocidad tuya es la indicada y si no te pone un metrónomo, que está atento a quién te va a reemplazar, que tus descompresiones son completas. Todo lo que ya dijimos de RCP de calidad, hay alguien que lo está monitoreando. Puede ser mientras comprime, y cuando cambian, puede ser el supervisor y el que comprime. Entonces, el supervisor es un rol que va variando, que se va moviendo. Podría ser también el de la vía aérea, no cuando está intubando, pero después que intubó, capaz que puede pasar a ser supervisor. Entonces, es un rol que tenemos que ocupar. Son, como dijimos, entonces 8 roles. ¿Y entre cuántos lo hacemos? Y lo hacemos entre los que estamos. Una ambulancia de alta sale con 3 personas, entonces ese rol hay que hacerlo entre 3. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el conductor, porque nosotros tenemos conductores capacitados, no tenemos choferes que nos llevan, el conductor tiene que cumplir un montón de roles. Y el médico otros tantos, y el técnico en emergencia también, y la enfermería también. Entonces, esto de los roles es importantísimo tenerlo en cuenta para poder compartirlo. Bueno,
hoy vamos a hacer, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, pero a mí no me sale hacer 2 roles. Hay roles que se llevan muy bien y roles que no se llevan bien. Por ejemplo, manejar medicamentos o ser líder y comprimir no se llevan nada bien. Ahora, ser líder y manejar el desfibrilador se llevan muy bien. Tocar el pulso y estar en vía aérea se llevan bastante bien. Llevar el tiempo y manejar las drogas se llevan bastante bien. Entonces, tenemos que conocer estos roles compatibles porque muchas veces vamos a estar cumpliendo 3, 4 roles nosotros porque somos pocas personas. Y por eso yo arranqué diciéndoles que los que hacen básico son bienvenidos, los que solo saben comprimir, los que hacen solo con las manos, son súper bienvenidos, porque te pongo a comprimir acá y ya es un rol menos que tengo que cumplir. Así que realmente ayudan muchísimo y siempre quédense a colaborar cuando llega el equipo de alta, el equipo de avanzada. Bien, y cuando vamos bajando los algoritmos. Perdona, Diego, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. No, y te escuchaba, ¿no? Y mientras ibas pasando, digo, me parece que para esto es clave el tema de la formación, la simulación, el trabajo sobre la destreza, ¿no? Porque uno la destreza la va perdiendo y muchas veces nos toca que nos capacitamos en forma individual, pero después el trabajo en equipo es mucho más complejo, ¿no? Entonces, y nuestro paciente requiere que nosotros trabajemos en equipo. Entonces, me parece que la simulación del equipo de la guardia de los lunes, la de los martes, la de los miércoles, es importantísimo. Tendríamos que ir a eso, ¿no? Al tratar de trabajar en equipo y formarnos en equipo. Sí, eso es fundamental, eso es fundamental. Por eso, viste, está programado el entrenamiento de equipos de alta calidad donde participan de a 6 personas para hacer RCP de alta calidad y donde cada uno cumple sus roles y los van rotando. Y porque bueno, a veces cada uno, por ejemplo, si yo lo pongo al Dibu de delantero y a Messi en el arco, a veces ese equipo tampoco va a funcionar como tiene que funcionar. Entonces, es muy importante todo esto que decís vos, Gabriel, porque el equipo tiene que estar acostumbrado y tiene que saber quién maneja, si bien nos vamos suplementando entre todos, llegado el momento que haya, no sé, una vía dificultosa o algo que no se pueda resolver, ¿quién va a ser el que la tenga que resolver? Y a mí me encanta, trayendo a esto que decís, que me parece muy importante, Gabriel, y vos tenés mucha experiencia en simulación también, así que lo valorás, es esto del concepto de horas de vuelo, ¿sí? Ningún piloto de avión se sube a un avión y aprende cómo aterrizar en ese vuelo. Ya aterrizó un montón de veces con el simulador, y es lo lógico. Sin embargo, en salud, no es raro que la primer vena que pincho es la vena de un paciente y no es la vena de un simulador. Entonces, nosotros desde salud, por suerte esto cambió un montón y todos nosotros participamos y estamos dentro de centros de simulación, pero esto hay que contagiarlo, esto tiene que expandirse como una mancha de aceite en todo el país y realmente que tengamos ciertas horas de vuelo comprobadas para llegar a hacer determinada habilidad. Qué lindo sería llegar a la guardia y te digan, ¿sabés qué, Diego? Vos ya cumpliste tus horas de vuelo en colocar vías periféricas, así que hoy si llega un paciente, me gustaría que vos vayas a colocar la vía periférica, porque ya cumplí con todo un entrenamiento y yo, ¿saben cómo lo voy a hacer? Disfrutando ese momento. No me va a estresar y tal vez abandone la medicina por tener una experiencia traumática. Y peor aún, el paciente va a tener una experiencia traumática y no se lo merece. Así que está buenísimo lo que resaltás. Siguiendo con el algoritmo y lo que dijimos hoy, no lo dije con ustedes, perdón. Ningún personal de salud que no esté capacitado para interpretar un ritmo desfibrilable o no desfibrilable puede agarrar un desfibrilador manual e interpretar un ritmo. Es gravísimo desfibrilar un ritmo no desfibrilable, por lo que tenemos que, de nuevo, entrenarnos, pasar por muchas horas de simulación
hasta estar seguros 100%, sobreentrenarnos, lo dice la Sociedad Americana del Corazón, hay que sobreentrenarse para que cuando nos toque ante una situación de estrés podamos actuar con el nivel necesario y la expertise necesaria para ser efectivos. Y entonces vemos que el ritmo es desfibrilable, desfibrilamos. ¿Qué se desfibrila? Se desfibrila la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Lo que no es fibrilación ventricular y no es taquicardia ventricular sin pulso, no se desfibrila. Entonces, acá estamos viendo 6 algoritmos, ¿sí? Hay 2 algoritmos que son con pulso, bradicardia y taquicardia, y 4 algoritmos que son sin pulso. De estos 4 algoritmos tenemos 2 que son desfibrilables, que son estos 2 que están acá, y 2 que son no desfibrilables. Ahora, cuando digo asistolia es más fácil de entender, ¿no? Que no hay actividad eléctrica directamente. Pero cuando digo actividad eléctrica sin pulso, me estoy refiriendo a que no hay actividad, o sea, que hay una actividad eléctrica que no tiene pulso y no se desfibrila. Porque esto es actividad eléctrica. No tiene pulso, pero se desfibrila. Entonces, digamos que actividad eléctrica sin pulso es todo lo que queda fuera de estas 2 y que no tienen pulso, ¿sí? Así de amplio es la definición. Entonces, a vos te aparece un bloqueo AB completo, sin pulso, actividad eléctrica sin pulso, un ritmo sinusal sin pulso, actividad eléctrica sin pulso, una fibrilación auricular sin pulso, actividad eléctrica sin pulso, una taquicardia ventricular, taquicardia ventricular, se desfibrila, ¿sí? Si no tiene pulso. ¿Estaban atentos? ¿O alguno siguió derecho a la curva? Y alguno debe haber dicho, no se desfibrila. El tema es la taquicardia ventricular que viene caminando y te dice, doctor, tengo palpitaciones. Bueno, en relación a eso, las nuevas guías hacen referencia a que taquicardia ventricular, paciente inestable, se cardiovierte, eso pasó siempre, las guías anteriores lo decían, pero las guías nuevas hacen hincapié que paciente con taquicardia ventricular estable se cardiovierte. No esperemos a que se ponga hemodinámicamente inestable, sobre todo en una... las guías te dicen taquicardia de QRS ancho regular, que es una taquicardia ventricular, pero bueno, a lo que voy es que no tenemos que esperar que el paciente se descompense para actuar, porque esa taquicardia ventricular es muy probable que en escasos minutos termine descompensando a ese paciente. Llegamos a la primera descarga. 2 minutos de RCP. Entre primera descarga y segunda descarga no hay drogas. Entre primera descarga y segunda descarga no hay drogas. No es que se te reseteó el streaming, es que lo repetimos porque es un momento donde todos nos tentamos a pasar la adrenalina. Vamos a aclarar algo. La adrenalina es como pedir un préstamo en el banco. Es necesaria, te puede salvar, pero primero, no pidas de más y cuanto antes puedas cancelarlo, mejor. ¿Sí? Entonces, ¿te gustó ese ejemplo, Gaby? Hay que tener en cuenta que la adrenalina... Muy bueno. La adrenalina no hay que usarla de más porque se sabe que no es buena para la evolución neurológica. Y estamos en una era donde nos preocupamos muchísimo de el neurointensivismo, la neuroprotección, ¿sí? Y pacientes que salen de paro en coma, hay un alto porcentaje que se recuperan sin daño neurológico. Entonces, vamos a usar la adrenalina como corresponde. Primer desfibrilación, nada de drogas, llego, por supuesto, RCP de calidad, pienso en las causas, organizo el equipo, llego a el segundo chequeo. Segundo chequeo, ya tengo una vía periférica colocada. ¿Qué vía preferís, Jorge? ¿La endovenosa o la intraósea? De entrada siempre la endovenosa. Se hacen hasta 2 intentos. Si ya en 2 intentos no puedo acceder a una vía venosa, y bueno, voy a tener que ir por la intraósea. Ahí tenemos que hacernos la práctica. Yo soy el primero, levanto la mano, que realmente no he colocado vías, sí en los cursos, pero no he colocado vías intraósea en mi práctica habitual. Dentro de la vía intraósea es muy interesante porque
Esto que dice Jorge, están las dos guías, las dos coinciden, que primero el intento endovenoso y después el intraóseo. Ahora, hay una rama que dice, che, pero la intraósea bajó un puntito porque la compararon con trabajos que habían hecho intraósea tibial. ¿Qué pasa si haces la intraósea humeral? Y por lo menos está arriba del diafragma. Bueno, habrá que esperar estos estudios. Pero lo interesante es que tenemos que empezar a practicar la vía intraósea, ¿sí? La podemos hacer con dispositivos que hay en hematología, no es necesario salir a comprar dispositivos específicos para eso, porque el que está en hematología es específico para eso, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ir a pedirlo. Y estábamos acá, llegamos al segundo chequeo, ritmo desfibrilable, desfibrilo de nuevo, segunda desfibrilación, y acá sí pasamos la primer droga, que va a ser la adrenalina, ¿sí? Vasopresina no se utiliza, las dos guías la nombran como que entra en comparación con la adrenalina. De nuevo, es otro año, otros 5 años que sacamos la vasopresina, así que usamos solo adrenalina. La adrenalina va a ir en bolo, 1 miligramo. Y acá hay una aclaración que la hacen las guías europeas. Si vos tenés al paciente monitoreado con un catéter arterial, y tenés la posibilidad de tener un monitoreo continuo, bueno, podrías utilizar la adrenalina en dosis más bajas, ¿sí? Podrías ir titulando la adrenalina con dosis más bajas hasta llegar a 1 miligramo, y cuando llegaste a 1 miligramo, ahí sí pasar a las dosis habituales de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Cada 3 a 5 minutos, o sea, cada 4. No pongamos la adrenalina cada 2 minutos ni cada 1 minuto. La adrenalina va cada 4. Bien. Ritmo desfibrilable. Seguimos desfibrilando, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es cómo se coloca el desfibrilador para estar cómodos. Y en este caso, bueno, era un video donde vemos cómo colocar los parches o cómo colocar las palas. Recuerden que las palas se tienen que colocar, la que va del lado del esternón, del lado derecho, pero la que va del lado izquierdo tiene que estar tocando la línea axilar media. Línea axilar media. Y si te vas a línea axilar posterior, no pasa nada. Lo importante es que no esté en la región anterior, porque tenemos que cruzar las palas y que entre las dos palas quede la mayor cantidad de músculo cardíaco. O sea, si yo me corto acá, ¿verdad? Y me levanto, voy a ver que el tórax queda así y el corazón queda acá en el medio. Y yo lo tengo que traspasar al corazón. Entonces, una va debajo de la clavícula y la otra va apuntándole a la línea axilar media. Y yo te diría entre la línea axilar media y la posterior, como para agarrar la mayor cantidad de miocardio que lo traspasa de lado a lado la descarga eléctrica. Si yo las pongo muy juntas, incluso tengo toda la resistencia del tórax, no va a pasar, y hasta incluso tengo la posibilidad o el peligro que hagan arco entre las dos paletas. Entonces, siempre bien alejadas las paletas. Una de la clavícula y la otra línea axilar media, 2 o 3 dedos por debajo de la axila, como para atravesar bien la masa del miocardio. Y ya que estamos con la técnica, recuerden de apretar con 10 kilos de fuerza. Algunos desfibriladores más modernos traen una medición de la impedancia y cuando llegaste a la fuerza adecuada se pone en verde. ¿Y qué le ponemos a la pala? Con una gotita de solución salina en cada pala estamos perfectos. No le pongan cualquier crema que anda dando vuelta por la ambulancia, ¿sí? Porque después eso empasta los parches o las palas, ¿sí? Porque nosotros parches no solemos utilizar, así que estamos hablando de palas, y después forma una película eso que dificulta hasta el monitoreo. Y a veces uno lo ve limpio, pero cuando le pasa un producto para limpiarlo, se da cuenta que no estaba tan limpio y que en realidad eso estaba dificultando la buena lectura del equipo. Así que, por favor, una gotita de solución salina es excelente para una buena conducción.
Y bueno, ya que estamos con el tema de la desfibrilación, siempre antes de desfibrilar contamos a la 1 el oxígeno no toca, a las 2 nadie toca, miro que nadie esté tocando, y a las 3 yo tampoco toco ni la cama, ni al paciente, ni con el dorso de la mano estoy tocando el brazo del paciente cuando pongo la pala acá abajo. Eso es imprescindible, pero bueno, parece una pavada, pero siempre lo repetimos porque hemos tenido algunos, no accidentes, pero sí algunos inconvenientes con desfibrilaciones con compañeros nuestros, que bueno, por suerte no ha pasado nada, pero que nos hemos pegado un susto. Sí, nosotros estamos con guantes, estamos más protegidos y a ver, el apartado en la desfibrilación no es la que se le enseña a los legos, que parece que va a explotar una granada, sino que nosotros estamos a 10 centímetros o menos del paciente preparados para reanudar las compresiones. Cuando uno desfibrila, el que va a seguir comprimiendo está ahí, posicionado, listo como para atajar un penal, así, bien listo para apretar, digamos que a 5 o 6 centímetros de la piel del paciente, pero no lo está tocando, ¿sí? Es importante la posición porque, de nuevo, esa es una estrategia para minimizar las interrupciones. A veces nos podemos ver que hasta bajan la tarima, o sea, desfibriló y después tiene que subir a la tarima, posicionarse, y todo ese tiempo es un tiempo que después lo paga el cerebro. Bien, basta de hablar, ahora a pensar. Hay 2 ritmos allá arriba. ¿Qué les parece? ¿Son desfibrilables o no son desfibrilables? Y hay 2 ritmos allá abajo. ¿Qué les parece? ¿Son desfibrilables o no son desfibrilables? ¿Estos 2 son desfibrilables? Bueno, acá uno diría, sí, una taquicardia es una fibrilación ventricular, se desfibrila, perfecto, se desfibrila, aun cuando sea fina. ¿Y por qué digo esto? No porque se cuestione si se desfibrila o no, sino porque hay algunas líneas de trabajo que dicen, si la fibrilación ventricular es fina, voy a darle RCP de calidad hasta convertirla en gruesa. Bueno, no. Esas son líneas de investigación, nosotros, ¿y por qué nosotros lo decimos? Porque lo dicen las guías, no es porque lo inventamos nosotros. Las guías dicen, por ejemplo, la europea te dice claramente, si tenés una fibrilación fina, desfibrilala inmediatamente. Y este de arriba, yo no me animaría a decir se desfibrila. Me gustaría que en el chat te pregunten, Jorge, Diego, ¿tiene pulso o no tiene pulso? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque para entrar a estos algoritmos, este es un algoritmo, ritmo desfibrilable. Este otro algoritmo, ritmo no desfibrilable. La entrada a estos algoritmos tiene 2 llaves. Una que se llama pulso y una que se llama ritmo. Yo acá tengo el ritmo, me falta el pulso. Taquicardia ventricular sin pulso, desfibrilo. Taquicardia ventricular con pulso, bueno, inestable, cardioverto. No inestable, actualmente las guías también nos habilitan a cardiovertir. Muy bien. Siempre lo sedamos, ¿no? Si el paciente está estable, pobrecito, ¿no? Sí, sí. Y si está inestable y nos da el tiempo, también. Vamos a hacer sedación, analgesia. No es la charla de hoy, pero tener en cuenta que ciertos fármacos como la ketamina, el propofol, el midazolam, el fentanilo, son fármacos que tenemos que tenerlos a mano y de acuerdo a nuestro paciente, bueno, pueden ser algunos de ellos la elección. Y en este otro caso, fíjense que es un ritmo organizado, sin embargo, como dentro de la llave de la entrada al algoritmo, ritmo, tengo esto, pulso, no tengo, la entrada va a ser a la actividad eléctrica sin pulso. Sí. No. Pensé que decía. No, que eso, bueno, ahí ya tenemos que enfocarnos en la causa, porque si no resolvemos la causa, no lo resolvemos. Exactamente. Actividad eléctrica sin pulso, a mí me encanta decir que es la triada salvadora para tratar la actividad eléctrica sin pulso. ¿Cuál es la triada salvadora? RCP de calidad, causas y adrenalina. Y este orden no es casual, porque si yo digo RCP y adrenalina, bueno, voy a romper un mito. Con RCP y adrenalina no salen los pacientes. Los pacientes salen porque pensamos las causas.
Entonces, y fíjense, volviendo al pensamiento crítico, qué interesante, porque el algoritmo dice actividad eléctrica sin pulso, adrenalina precoz. Y nadie lo discute y estamos todos de acuerdo. Es más, la europea con la americana están de acuerdo y ILCOR está de acuerdo. Ahora, fíjense cuando vos le ponés el pensamiento crítico. Si estamos hablando de un paciente que vos sabés que tiene un neumotórax y de pronto ese neumotórax se te puso a tensión, ¿vas a preocuparte por ponerle una vía y pasarle la adrenalina o por drenar el neumotórax? Si ese paciente tiene un taponamiento cardíaco, porque vos ya sabías que tenía un derrame pericárdico y existía el riesgo y de pronto te hace el taponamiento cardíaco. Fíjense lo que es el criterio. O sea, si fuese una máquina, lee actividad eléctrica sin pulso, adrenalina precoz. No hay vía, ponele vía porque adrenalina precoz. Ahora, cuando lo usamos el criterio, el pensamiento crítico, decimos, sí, bárbaro, ponele la vía. No digo de no pasarle la adrenalina, pero vamos a drenar el neumotórax, vamos a drenar el taponamiento, vamos a tratar con fibrinolíticos el TEP, ¿sí? Entonces vamos a pensar las causas. Por eso, actividad eléctrica sin pulso, RCP, adrenalina y causas. Asistolia, RCP, adrenalina y causa, o RCP, causas y adrenalina. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, primer desfibrilación, 2 minutos RCP, segunda desfibrilación, adrenalina, tercer desfibrilación, y ahí ya podemos usar antiarrítmicos. Y en esto están de acuerdo las dos guías en que después de la tercera descarga pueden venir los antiarrítmicos. Ahora voy a tirar una primicia. Las dos guías no están de acuerdo en que la adrenalina vaya después de la segunda descarga. Las guías europeas dicen que la adrenalina va después de la tercera descarga. ¿Por qué? Porque es un préstamo al banco y quiero aguantar un poquito más, ¿sí? Entonces, y las dos bibliografías son altamente calificadas. Yo no estoy diciendo que ustedes elijan una y eso lo hablarán con su equipo y posiblemente nosotros ya podamos bajar una recomendación que no deja de ser una recomendación desde la dirección de emergencia, ¿sí? Pero, de nuevo, el pensamiento crítico. Si alguien dice, no, le voy a dar 3 descargas y después pasar la adrenalina, está dentro de un protocolo que es de la Sociedad Europea. Y si dice, le voy a pasar después de la segunda descarga, también está bien y está avalado. Ahora, todos coinciden que después de la tercera descarga va el primer antiarrítmico. ¿Y cuándo va la segunda dosis de antiarrítmico? Y bueno, las guías europeas dicen después de la quinta descarga. Y lo interesante de esto es que la tercera descarga o la quinta descarga no tienen que ser consecutivas. O sea, uno puede llegar a la tercera descarga después de tener entre medio actividades eléctricas sin pulso. Pero no le pasás el antiarrítmico hasta que no llegaste a la tercera descarga, y en este caso serían 300 miligramos de amiodarona o 100 miligramos de lidocaína. Acá tiramos otro dato. La lidocaína solíamos decirla por kilo. Bueno, la guía europea nos dice, che, la lidocaína, pasemos 100 miligramos en el adulto. Y si necesitas otra dosis, ponele 50 más y dejémonos de hacer cuenta. Y realmente suena práctico. Aunque también es práctico calcularla por kilo, ¿sí? No es tan difícil. Pero bueno, tener en cuenta que si nos complica calcularla por kilo, podemos pasarla 100 miligramos la primera dosis y 50 miligramos la segunda. Así como de amiodarona hacemos 300 miligramos la primera dosis y 150 la segunda. ¿Sí? Si queremos calcularla por kilo, sería de 1 miligramo a 1,5 miligramos por kilo del paciente. No es difícil de calcularlo también. Tal vez no sé si es bueno, lo podemos decir rápido. A ver, vos tenés una lidocaína. La lidocaína viene al 1 y al 2%. Entonces, lidocaína al 2% es que tenés 2 gramos de lidocaína en 100 mililitros. Por lo tanto, tenés 2.000 miligramos de lidocaína cada 100 mililitros. Así que tenés 20 miligramos de lidocaína en 1 mililitro. O sea que por cada mililitro que cargas, tenés 20 miligramos. Si es 1 miligramo kilo, por cada mililitro que cargas, tenés 20 kilos del paciente. ¿Paciente cuánto pesa? 80 kilos.
4 mililitros. ¿Sí? Así que no era tan difícil, pero aún así uno puede dudar, bueno, pasarle 100 miligramos y ya está. Y entre 80 y 100, y después con la posibilidad de pasarle 50 más, le pasás 100. Aparte, generalmente vos no sabés cuánto pesa el paciente. Lo haces más o menos ojímetro, ¿cuánto pesará ahí? 70, 80. Entonces, tampoco es, o sea, tampoco es para ponerse tan a afinar, y con 100 miligramos de lidocaína tenemos. Lo que sí es importante de lidocaína, pues yo a mi Adriana le digo, 300 miligramos son 2 ampollas y ya está. 150 miligramos es una ampolla y ya está. La lidocaína tiene 2 o 3 cositas que hay que ver. Primero, que no tenga epinefrina, que son las que tienen tapa roja, y después fijarse en la etiqueta si es al 1 o al 2%. Porque si es al 1%, en 1 mililitro voy a tener 10 miligramos, y si es al 2%, como dijo Diego recién, en 1 mililitro voy a tener 20 miligramos. Entonces, eso es importante. Y que no tenga tapa roja, que es la que viene con epinefrina. Y qué buena la aclaración que hace Jorge, porque justamente yo me fui a buscar el por qué. Digo, ¿y por qué las guías europeas dicen 100 miligramos? ¿De dónde sacaron? Que no le, o sea, eso de redondear y que no le puedo pasar por kilo. Y cuando voy a buscar la justificación, no tienen una justificación de trabajos científicos, doble ciego, randomizados, controlados. Pero ¿sabes qué te dicen? Mira, cuando vos calculás el peso del paciente, me estás chamullando. Entonces, entre el chamullo tuyo del peso del paciente y el chamullo mío diciéndote una dosis fija, prefiero tener una dosis fija que nadie se va a confundir. Y es lo que justamente razonó Jorge. Así que qué interesante el razonamiento de Jorge. Fue lo que yo encontré cuando fui a buscar bibliografía, porque yo ya como que les iba a ir en contra. Digo, mirá los europeos cómo se largan a dar 100 miligramos y no calcular por kilo. Bien. Y ahora los latinoamericanos también. Bueno, entonces siguiendo, de esto ya hablamos bastante, dijimos algunas cosas, podemos enfatizar en otras, pero quiero llegar a lo más interesante. ¿Qué es esto? Bueno, esto es, hágalo usted mismo. Quiero que en sus casas o donde estén mirando este streaming, hagan el ejercicio. Miren el ritmo de arriba y respondan. Vamos a imaginarnos que ninguno tiene pulso. Y respondan ya, en menos de 5 segundos. ¿Defibrilo o no defibrilo? Gaby. Bien. Escuché. No aparece nadie, ¿eh? Ustedes crean que no, los escuché. ¿Sí? Y eso que dijeron está perfecto. El que dijo defibrilo, defibrilo. No sé, le pregunto al que sabe. Y el que dijo no defibrilo es no defibrilo porque no sé. Y ante la duda es mejor no desfibrilar, ¿sí? Pero este ritmo se desfibrila. Así que, ¿por qué digo que los felicito? Porque arrancamos diciendo que nadie que no esté entrenado en identificar ritmos desfibrilables puede estar al frente tomando decisiones con un desfibrilador manual. No hay nada peor que desfibrilar algo no desfibrilable, ¿sí? En este caso, esto sí es desfibrilable, es una fibrilación ventricular gruesa. Y acá abajo, desfibrilo, no desfibrilo. Bien. Ahí hubo alguno del streaming que dijo, ¿tiene pulso o no tiene pulso? Yo estoy imaginando, no crean que le pusimos un micrófono, a ver si creen que... Pero sí, alguno sí. habrá dicho. Acá pulso, pone desfibrilo si no hay pulso, puso uno. Muy bien, perfecto. Muy bien. Porque si hay pulso, posiblemente cardiovierta. Y en este otro de acá abajo, que yo no lo... Ahí está. Este de acá abajo no tiene pulso, desfibrilo o no desfibrilo. A ver el chat. Acá uno dice sí porque es una taquicardia ventricular sin pulso. Bien, el de arriba. O sea, la del medio, ¿no? El del medio. del medio. Y el de abajo, empiecen a escribir. Está mezclado porque ahora van comentando el de arriba, el de abajo. Bueno. Díganle el 1, el 2 y el 3. ¿El 3 lo desfibrilan o no lo desfibrilan? Uy. El de abajo no, dice. No lo desfibrilan, perfecto. Perfecto. Seguimos, ¿eh?
El de arriba se llama 1. Vamos a ponerle 1. 1, 2 y 3. El 1 no tiene pulso. ¿Defibrilo o no defibrilo? Ya. A ver. El primero que escribe en el chat se gana. Le dejo el regalo a Gaby. Que... No, pone uno. Otro pone sí. Pero están todavía en el 1 sí, dice. Sí. Acá uno puso el 1 sí. El 1 defibrilo, exactamente. El 1 defibrilo. Perfecto. Es una taquicardia ventricular monomorfa. O sea, son todas iguales. Si no tiene pulso, defibrilo. El Bien. número 2. Pongan 2, Del medio. El número 2. ¿Defibrilo o no defibrilo? No tiene pulso. Y si alguien se anima, que diga el diagnóstico. A ver, el 2. Pongan el 2. Sí. Bien, se defibrila. ¿Y qué es? ¿Alguno se anima a decir qué es? ¿La del medio? A ver, por ahí bien puesto. Vamos que va con premio. Buscate alguno que diga que empiece con T. A ver, acá pusieron una taquicardia. Taquicardia. A ver, vamos a repasar un método de lectura. Método de lectura rápido. Primer pregunta. Taquicardia ventricular polimórfica, dice. Muy bien. ¿Y dentro de la polimorfa, cuál? Qué fino que estamos. Eso ya es lujo, ¿eh? Dentro de la polimorfa es una en particular, que tiene una característica de esta forma en uso. Bien, vamos a repasar lectura de ritmo, rápido. ¿Cuál es la primera pregunta que hago? Rápido, lento. Rápido, lento, rápido. Segunda pregunta, ancho o angosto. Ancho. Si es rápido es taquicardia. Si es ancho es ventricular. Taquicardia ventricular, listo. Tercer pregunta, regular o irregular. Regular. Si es regular es una taquicardia ventricular. Listo. ¿Cómo es? Cabeza de león, pata de león, cola de león. Bueno, es león. ¿Sí? Entonces, 3 preguntas para identificar rápido un ritmo. Rápido o lento. Ancho o angosto, regular o irregular. ¿Sí? Con esas 3 preguntas ya diagnosticás una taquicardia ventricular sin dudar. ¿Sí? Y después podés agregarle, ¿tiene onda P? ¿Y qué relación tiene la onda P con el QRS? Y ahí ya tenés las 5 preguntas para diagnosticar todo. Está Lilia Prea es trampa eso. ¿Eh? Está Lilia Prea opinando también, ¿viste? Es trampa ya eso. Bueno, pero es bienvenida la participación, Lili. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, entonces, esa es una taquicardia ventricular por torsión de punta. Tengan en cuenta que esta taquicardia ventricular, por una cuestión técnica, puede ser que si el paciente tiene pulso y yo pongo el equipo en sincronizado, como la R va girando, el equipo no dispare. Es la única excepción en donde un paciente con pulso puedo desfibrilarlo. Yo nunca voy a desfibrilar a un paciente con pulso, lo cardiovierto, si es necesario. Pero en este caso, la cardioversión no dispara porque no encuentra la R. Y para que dispare la cardioversión, lo que hace cuando pongo en cardioversión es encontrar la R y mandarle la energía sobre la R. Cuando digo R me refiero al QRS, ¿sí? Dentro del QRS, que es la despolarización ventricular, le manda la energía sobre la R. ¿Y para qué la manda sobre la R? Para no pegarle sin querer a la T. Porque si le pego a la T, que es la curva o la onda de repolarización, puedo desencadenar arritmias más graves. Y este otro, defibrilo o no defibrilo, no tiene pulso, defibrilo o no defibrilo, ya, 1, 2, 3, vamos. Pongan 3. El 3, defibrilo o no defibrilo. A ver. Bien. Taquicardia sinusal, dice uno. No bien, pero defibrilo o no defibrilo. No, ponen, no. No defibrilo, bien, perfecto. Vamos acá, el de arriba, defibrilo o no defibrilo, el 1, defibrilo o no defibrilo, ya. Dale que lo saco, ya. Díganlo en voz alta aunque sea en sus casas. ¿Defibrilo? Sí, defibrilo. Bien el que dijo defibrilo.
El 2, ¿defibrilo o no defibrilo? Ya, ¿defibrilo o no defibrilo? No tiene pulso. El 2 ahora, ¿eh? El 2. No defibrilo. No defibrilo. El número 3, ¿defibrilo o no defibrilo? No tiene pulso, no defibrilo. Ustedes después pueden mirar. Ah, mirá, acá hay la onda P, tiene un retraso del PR, acá hay uno que falta, o sea que si falta un QRS, este es un bloqueo AB de segundo grado. Todo eso está perfecto, pero ese análisis lo hace después. Ahora decí, defibrilo o no defibrilo, porque todo esto entra en una bolsa que se llama actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? Bien, la capnografía sabemos que es un elemento importantísimo para hacer diagnóstico de RCP de calidad, para saber que estamos haciendo la intubación adecuada y para saber también cuándo el paciente salió del paro. Así que tratemos de incorporar el capnógrafo y, como dijimos con Jorge, pensar en las causas. Acá nosotros compartimos algunas, pueden poner otras, pero que no dejen de estar todas las causas durante toda la reanimación. Hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipohiperpotasemia. De paso adelanto, las dos guías coinciden en sacar de la hiperpotasemia al calcio. Ya no las tratamos con gluconato de calcio, ni las hiperpotasemias en adultos ni en los niños. Así que eso se sacó de las guías. Pensar en hipotermia, neumotora, taponamiento, tóxicos, trombosis coronaria, TEP. Y algo interesante con el TEP, cuando usamos fibrinolítico, después de usar el fibrinolítico, debemos hacer RCP por lo menos por 60-90 minutos. Es un datazo. Yo nunca lo había escuchado hasta que lo encontré en las guías europeas. ¿Sí? La ecografía. Tratemos de tener ecografía en nuestros lugares de trabajo. La ecografía nos puede ayudar un montón, sobre todo a detectar un taponamiento. Algo tan difícil como detectar un taponamiento desde la clínica es tal vez lo más sencillo para un ecografista experto. Así que siempre la ecografía con gente que se entrenó en paro. Que no te venga un ecografista a bajar un poquito la luz y ponerse a hacer una eco. No, no, no. Mirá donde puedas, usar la ventana que puedas y lo máximo que te voy a dar son 5 segundos. ¿Sí? Y agradecer que te doy 5 segundos y donde te quedaste más, capaz que te desfibrilo el traductor. Entonces, tiene que ser un ecografista que realmente entienda la importancia que tiene 3 o 4 segundos en el retraso de las compresiones. Ahí aparece Lili después con el FAST. Claro, bueno, por eso. Tiene que ser alguien entrenado como Lili, ¿sí? Alguien que sepa no solamente la emergencia y lo importante de la ecografía, sino también que sepa lo importante de seguir comprimiendo al paciente. Y después acá los cuidados por reanimación. Bueno, no hay muchos cambios, pero sí es interesante algunos. Por ejemplo, primero, que el paciente cuando sale del paro tenemos que saber si está consciente o inconsciente. Y si está inconsciente, podemos elegir mantenerlo en normotermia o elegir hacer una hipotermia controlada. Si hacemos hipotermia controlada de 32 a 36 grados, pero bueno, digamos 36, es difícil y tenemos que tener un equipo entrenado. ¿Cuánto tiempo lo vamos a mantener? Lo tenemos que mantener 36 horas. Esto es nuevo. Antes lo hacíamos 24 horas, ahora 36. O sea, es más complejo mantener un paciente hipotérmico por 36 horas. Por otro lado, si no decidimos hacer hipotermia, como en el caso de los lugares que yo personalmente conozco, bueno, por lo menos sí cuidar la normotermia. No permitamos que nuestros pacientes posparo estén por arriba de 37,5. Eso sí que no podemos permitirlo. ¿Sí? Es muy probable que los antipiréticos no funcionen y por otro lado tengamos presente que pueden tener también una hipertermia maligna. Y cuando está por arriba de 40 vamos a tener que poner en marcha otros métodos, ¿sí? Y hasta recurrir a medicamentos que tienen solo en quirófano como el dantrolene. Tengamos en cuenta entonces que no podemos permitir la hipertermia en los pacientes postparo. Y con respecto a lo fisiológico... Te molesto un segundo por una pregunta que hacen ya es la segunda, a ver si podés aclarar un poco el tema del RCP después del fibrinolítico.
¿Cómo después de? Del fibrinolítico. El RCP, bueno, ahí de nuevo, fui a buscar el porqué. ¿De dónde sacaron que después de un fibrinolítico? Porque el único que usamos fibrinolítico intraparo es en el tromboembolismo pulmonar, ya detectado o con altísima sospecha. Entonces, paciente con tromboembolismo pulmonar que te hace un paro, es al único que le vamos a pasar fibrinolítico. ¿De dónde sacaron que tenés que seguir de 60 minutos a 90 minutos? Bueno, después de indagar, leo que dicen, no tenemos bibliografía para avalar esto que decimos, pero nos basamos en experiencia de expertos, o sea, en casos clínicos que después de 60 o 90 minutos han salido y que por la farmacocinética de la droga suena totalmente lógico. Si le pasaste un fibrinolítico, dale tiempo para que actúe. Entonces, por la lógica de la farmacocinética y por los casos registrados, es que se basan en esta recomendación. Yo empecé diciendo que si vamos a base realmente con evidencia sólida, el 1% de las guías tiene evidencia sólida. Un montón está basado en experiencia de expertos. Entonces, nos estamos moviendo en un terreno resbaladizo y por eso es que nos aferramos tanto a lo que dice la comunidad, a lo que dicen, y por suerte en lo que es RCP hay una comunidad muy fuerte donde esto cambia. Fíjate, cambió hace una semana y ya en todo el mundo estamos incorporando las nuevas recomendaciones. Pero eso no deja de ser un terreno resbaladizo. Así que tenemos mucho por hacer. Pero si vos le pasaste trombolíticos a un paciente y decidiste seguirle el RCP por 60 minutos, estás perfectamente avalado, no por una evidencia súper sólida, pero sí por una, digamos que, pensamiento crítico, ¿sí? Sí, aparte vos tenés pensamiento crítico, tenés bases farmacocinéticas, bases farmacodinámicas, más la guía. La guía, o sea, no es por ahí, no tenés el clase 1, pero bueno, tenés cosas como para decir, me agarro de esto para implementarlo. Es totalmente distinto a que yo soy ayudante de farmacología y por una deducción mía farmacocinética me largo a hacer algo en un paciente. No, eso no. Bien, después siguiendo con los objetivos en un paciente que sature entre 90 y 98%, el objetivo, que tenga una presión arterial alta. Acá, lo de la presión arterial se subió el objetivo. Queremos que el paciente esté con una PAM de 65, o las guías europeas dicen con una sistólica mayor de 100. Esto se subió en relación al anterior. Así que tener en cuenta esto, el control hemodinámico, una PAM mayor o igual a 65 para las guías americanas. Y después, con respecto a los estudios, bueno, obviamente no descarta de hacerle un electrocardiograma, pero también suma el hacerle una tomografía al paciente, sobre todo si no tenemos causa, que eso ya lo decía en la guía 2020, si no tenemos causa de por qué hizo el paro, ir a hacerle una tomografía de cerebro, pero acá agrega una tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis, buscando la causa. Así que depende de los recursos, depende de la sospecha. Está bueno que si le pedís de tórax, abdomen y pelvis, puedas justificar por qué querés el tórax, por qué querés el abdomen y por qué querés la pelvis. Porque sería una lástima que le hiciste una tomografía de tórax y no le pediste consecuencia para TEP. Porque si no la pediste consecuencia para TEP, te lo perdiste. Entonces, uno es médico clínico y no puede dejar de ser clínico cuando lee estas cosas. No podemos pedir un estudio sin saber para qué lo pido, solamente con un barrido para ver por qué hizo el paro. No. Yo no digo que no pidas este barrido, pero por favor, justificame por qué de cada uno de los segmentos que estás pidiendo, ¿sí? Bien. Y ahí te pone... Y la ecografía. La ecografía también, es un método no invasivo. Te escribís todas las planillas de alta complejidad ahí. Claro. Y por supuesto, bueno, buscar la etiología. Bueno, en los cuidados post-paro podemos seguir un poco más, pero en realidad ya después, lo que hablamos recién, que nos adelantamos,
Si el paciente tiene sospecha de síndrome coronario o si tiene un electropatológico, va a ir a hemodinamia, esté en coma o esté despierto, ¿sí? Si está en coma, lo llevamos en coma. Si estamos haciendo hipotermia, lo llevamos con hipotermia, pero no deja de ir a hemodinamia si hay una sospecha o una confirmación de un síndrome coronario. Si no tiene sospecha o confirmación de síndrome coronario, no va a hemodinamia, porque salió un trabajo y se aceptó y hasta se recomendó en las guías, creo que fue 2018, donde dijeron, todo paciente que no tiene una causa clara va a hemodinamia. Y después frenaron y dijeron, no, pará, no todos van a hemodinamia, van los que tengan una sospecha alta. Así que eso hubo una ida y vuelta, como en muchas de las cosas. Y no tenemos mucho más para compartir, ¿sí? Hay más datos. Bueno, esto es interesante. Cambió el tiempo de espera. Bueno, damos pronóstico malo a las 72 horas. Paciente está en coma, no mejora del coma, está sin sedación y no sale del coma, pero llevas 24 horas, no te apures a decir que este paciente tiene un pésimo pronóstico. Es tentador porque realmente uno no tiene esperanza, pero las guías dicen que hay que esperar 72 horas y seguir intentando y luchando con neuroprotección durante esas 72 horas. Por otro lado... Aparte porque acá tenés toda la presión familiar, viste, que te están los familiares, viste, diciendo cada 10 minutos que va a pasar. Entonces ahí también tenés que manejar ese tipo de entorno. Y fíjense, ¿verdad?, que nosotros venimos de hacerle una tomografía de cerebro. Esa tomografía de cerebro fue para ver que no había sangrado, no para ver el pronóstico del cerebro del paciente. Yo no tengo ni idea de cómo va a quedar su cerebro y tengo 72 horas para esperar adelantarme a hacer un pronóstico, ¿sí? Así que por más que tenga una tomografía de cerebro y que esta tomografía esté normal o esté patológica, no nos adelantemos a dar pronósticos sobre esa persona 72 horas antes. Y bueno, después otro detalle de tenerlo normoglucémico, normotérmico, estable hemodinámicamente y todos los cuidados que podemos ahondar un poco más, pero creo que ya se dijeron. Ya estamos en tiempo, ¿no? Tenemos más para compartir con ustedes, pero sí tenemos mucho para escuchar. Seguro, bueno. Diego, Jorge. Dejo de compartir. Ahí dejé de compartir. No sé cómo dejar de compartir. No importa, igual nos ven bien para que yo lo saco. Quedamos ahí. A ver si lo puedo sacar de acá. Ahí estamos, ahí lo saqué. Está. Perfecto. Ahí lo saqué yo. Bueno, acá estamos. Jorge, nos extendimos un poquito en el horario. Les pido disculpas. Era necesario. No, era necesario. Me parece que es importantísimo. Fue muy claro, espectacular. Acá todos los comentarios que uno ve en el chat es agradeciendo y también felicitando por la exposición. Así que fue muy clara. No se olviden que queda grabado. Bueno, gracias Diego, gracias Jorge por estar ya en la segunda charla una tras de otra, porque hablamos antes de las actualizaciones de RCP, que está grabada también, o sea que si quieren ir revisarla, es nuestra primera charla, nos quedó un montón de temas para charlar, para debatir, así que los invitamos también a verla. Los invitamos mañana a las 18 horas con el doctor William Medina. Vamos a hablar de atención inicial del trauma y seguramente vamos a hablar de COFAS y vamos a hablar de un montón de estas cosas nuevas e importantes que nos trae la atención de emergencias, ¿no? Así que bueno, no sé, Diego, Jorge, ¿quieren decir algo más? Yo simplemente agradecer, te felicito por esta iniciativa de la Dirección de Emergencia. Es una manera moderna, práctica y creo que eficaz de comunicación y que nos acerca mucho más a toda la provincia. Tenemos una provincia muy grande, muy extensa y muy rica, así que me encanta que podamos, aunque sea de esta manera, llegar a ellos. Seguro, y teníamos gente conectada de Chubut, de Salta, ahí estaba viendo en el chat, así que bueno, también obviamente compartirlo con nuestro pueblo.
Así que bueno, muchas gracias a ambos. Nos vemos la próxima. Gracias a todos por participar. Fue muy participativo. Les cuento que en el chat era tremendo los sí, no con respecto a la desfibrilación y las arritmias, así que me pareció muy, muy movilizador. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana a la misma hora y bueno, seguiremos en este canal. Nos vemos la próxima. Hasta luego, Gabriel. gracias a ustedes. Gracias.